7 de la mañana o así, que son, por las caras son como las 7 de la mañana. Bueno, nada, vamos a empezar. Muchas gracias. Vamos a intentar tener una despedida bonita aquí de Coruña. Hemos tapado la vista, pero ahora lo sentimos mucho, pero necesitamos la concentración para este acto. Nada, no me voy a enrollar. Os doy paso a María, que va a intentar con todas hacer una breve análisis de lo que fue este MAC. Vale, gracias, María. Bueno, bienvenidas a todas y como bien dice Marcial, se nota caras de cansancio, pero yo veo cansancio feliz. No sé si ese es el tipo de cansancio que al final queréis compartir, ¿no? Que es el que importa. Habéis estado trabajando todos estos días muchísimo. Ha sido desde la parte de la vista, o el punto de vista, perdón, de la facilitación ejemplar, cómo habéis intervenido, cómo habéis participado, lo bien que habéis estado siempre con muy buena disposición a todos los cambios que haya podido haber durante todo el fin de semana. Y la organización un poco también pide, ¿no?, ahora en este último momento, porque no hemos encontrado tampoco otro, para que vosotros también nos traigáis aquí vuestros sentires y cómo estáis, cómo os quedáis con este MAC. Entonces son 3 preguntas y vamos a hacer una pequeña ronda así a mano alzada para aquellos que queráis compartir y contestar a estas preguntas, para que tengamos un poco de feedback de cómo habéis estado todos estos días, pues estupendo, ¿vale? Entonces la primera pregunta que se lanza es: ¿qué discusiones crees que quedan por profundizar? Habéis estado en un montón de momentos y de talleres, pero a lo mejor decís, bueno, pues a lo mejor en esto hay que seguir dándole vueltas a la cabeza. Así que, ¿a quién le apetece romper el hielo? Todas a la vez, no, como siempre. Vamos, Marcial. Vale, ya tengo un micro aquí, mira, qué casualidad. Nada, a mí yo creo que quizás lo que pienso que debemos de avanzar en siguientes MAC y en otro tipo de eventos también es ya pensar cómo poder darle forma a una red de municipalismo y cómo empezar a tener relación más allá de pues, 1 o 2 eventos concretos que haya durante el año. Yo muy de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero, y solo apuntar, a lo mejor algunas otras personas también lo habéis notado, yo he echado de menos el tema estrella, el tema Cataluña. Sé que es un tema muy complicado y que despierta pasiones, pero yo creo que haber dedicado, aunque fuera un pequeño taller o un pequeño espacio a plantear este problema, sobre todo cuando estamos viendo que hay movilizaciones ciudadanas como Parlem o Hablemos que no se colocan ni en un lado ni en el otro, ¿no? Entonces yo creo que un espacio como el nuestro, municipalista de base, pues hubiera estado bien, ¿no? No es una crítica porque sé que es como que había que montarlo en el último momento, pero a mí no sé, me da un poco de sensación como que estuviéramos de espaldas a eso que está pasando ahí. Bueno, eu un pouco continuando co que decía Marcial de establecer unha rede, eu é que, bueno, estive no obradoiro de feminismo e se falaba de cuidados e creo que hai que coidar moito as mareas pequeniñas. Eu estou en unha que está morrendo, entón, bueno, pues esta rede é primordial para coidar os colectivos tamén. Nos temos que coidar as persoas, pero os colectivos tamén. Entón, bueno, pues un pouco traballar esa rede para que sirva non só que falábamos de onde non haxa, que sur, non, é que as que había, pois algunhas pues están tendo moitos problemas para continuar. Bueno, a mí me agradou moito, vou empezar por felicitar, non? O sea, a inclusión de municipalismo e sostenibilidade, non? Creo que se debería incidir máis, non? Me pareceu que, bueno, houve pouca asistencia e me parece un tema tan candente, tan preocupante, non? O sea, que estamos
bueno, vendo como as consecuencias de toda esta barbarie do capitalismo, de explotación de recursos e de persoas, nos está levando a situacións límites, e penso que debería ter este eixo de reflexión máis presenza nos futuros MAC. Voy a lanzar la segunda. ¿Qué te llevas para volcar en tu propio espacio político? ¿A quién le apetece abrir el turno? ¿Alguien? O sea, algo os tenéis que llevar, digo yo. ¿Quién? Nicanor Pina. Perdona, pues te lo repito, no hay ningún problema. ¿Qué te llevas para volcar en tu propio espacio político? ¿Sí? Vale. Gracias, Enrique. Bueno, estoy sin voz, así que, pues mira, yo sí que me llevo una cosa que nos ha gustado mucho, creo, a toda la gente que hemos ido de Barcelona, que es todo el trabajo de facilitación y organización, que ha sido ejemplar, y creo que podemos aprender mucho de cómo lo habéis trabajado, así que enhorabuena. Oye, muchas gracias por la parte que le toca al equipo de facilitación, gracias. Bueno, como veo que esta no... ahora es. Yo creo que ya lo dije, pero bueno, me apetece repetirlo así, ya que estamos más gente, más que me llevo, que nos quedamos, ¿no? que nos quedamos y muchas cosas, y seguro que quiero pensar que mucha gente se queda muchas cosas de aquí, pero hay algo que creo que hay que valorar, y es nuestra, y va a sonar un poco para adentro, pero bueno, nuestra capacidad de hacer esto. Creo que nos hemos demostrado que podemos y sabemos hacer cosas bien, y es importante como un movimiento también, ¿no?, que nos refuerce esto, así que nada. Gracias. Yo he estado en varias charlas y en un taller sobre la nueva burbuja del suelo y la especulación con la vivienda y otros mecanismos que intuía que iba por ahí la dirección, ¿no? Pero que no tenía, o sea, que no sabía cuál era el funcionamiento que están desarrollando. Entonces, la verdad, me parece un campo del que estar muy pendiente, del que va a haber que trabajar en los próximos años. Entonces, me lo llevo. Solamente nos llevamos las pilas cargadas para poder seguir y avanzar. Pues no es poco eso, muy bien. Soy yo. Tienes micro. Perdona, un poco. Tengo un micro aquí pegado. Yo me llevo, refuerzo, ¿no?, con este MAC las sensaciones que tuve pues cuando acudí a otro tipo de eventos más grandes o pequeños en un montón de lugares, ¿no? Pues estuve en Francia, en Valencia, en diferentes lugares, y la experiencia para mí era muy grande, y veía que hay una necesidad de que nuestra gente pues salga fuera y se nutra también de otros lugares, de otras experiencias, de otras vivencias, incluso de otras ciudades, de otros pueblos, y creo que debemos de no olvidarnos de eso, porque muchas veces nos centramos o nos encerramos en nuestros problemas, en todo lo que tenemos que resolver, y no nos damos cuenta de lo importante que es salir fuera, abrir la mente, entrar en contacto con otra gente, ¿no? Entonces, todo eso, esta sensación que tenía yo en otros sitios, y lo que me aportó ir a otros lados, pues lo estoy viendo que en los ojos de la gente que estáis aquí de fuera, ¿no?, ahora, ¿no? Entonces, pues yo creo que no debemos de olvidarnos de eso, y cada poco recordárnoslo, y salir fuera y compartir pues todas las experiencias que tenemos en los diferentes lugares. Pues quizá la siguiente pregunta que os lanzo es:
a nivel formato, ¿qué te gustaría que hubiese en el próximo MAC? Hola, yo siempre digo que en estos espacios nos faltan espacios puros de networking, ¿no? Sé que la palabra networking suena como muy a empresarial, pero yo creo que hace falta que nos conozcamos más. Porque a veces sí, en las cañas te das cuenta que el de al lado está haciendo exactamente lo mismo que tú, pero en el otro lado del estado, ¿no? Y entonces yo creo que debería haber como algo así como mesas temáticas o no sé, como el rollo este del speed dating, ¿sabes? Eso que se sienta la gente y se van rolando de mesa en mesa, pues algo así, yo creo que haría falta. Vale, yo no sé si es muy complicado hacerlo a la escala más grande, pero en unos encuentros que hacíamos ahí en nuestra comarca, hacíamos un mapa de la comarca y poníamos en ese mapa, pasaba toda la gente de todos los colectivos explicando quiénes eran y colocando en ese mapa pues una cartulina, lo que sea, en el lugar en el que está y sobre lo que estaba haciendo. Yo pensé a lo mejor en hacer algo así por, lo que sé, por comunidades autónomas, por provincias o algo así, para que pudiésemos llegar a una sala y ver de un vistazo por los colores, pues gente que está trabajando en temas de agua, gente que está, cosas así, y luego además gente que está trabajando cerca de nosotros. Y algo así que fuese, no sé si, seguramente se perdería una mañana entera en hacerlo, pero quedaría ya hecho y creo que podría aumentar mucho la capacidad de colaboración entre los MAC, ¿no? Y nada, solo eso. Vamos a... Primero, pero tengo más cerca de Lucy. Yo creo que, como el año que viene es el 18, año anterior a las elecciones, quizá tendríamos que pensar en perspectiva unificadora de los movimientos municipales, ¿no? Y sobre todo en buscar algunas cosas que nos unan. Yo creo que tanto aquí en España como en Europa mismo nos encontramos que muchas ciudades tenemos el mismo problema. El tema del turismo, el tema de Airbnb, el tema de Uber y el tema de la vivienda, etcétera, etcétera. Creo que hay muchos temas que nos podrían permitir unificar todos los esfuerzos, ¿no? Y sobre todo atacar dos problemas centrales que nos están ecuacionando el municipalismo, ¿no? Que son la ley de régimen local y el artículo 135 de la Constitución. Sí, yo la verdad es que llevo desde ayer diciendo que estoy un poco harta de ir a los espacios y encontrarme siempre con los de la deuda. Os quiero mucho, estamos muy guay, ¿no? Somos un grupo de gente así como muy unido, pero siempre acabamos haciendo como los talleres de temas de deuda y financiación, siempre viene alguien nuevo y eso está muy bien, pero siempre acabamos como en ese bucle, digamos, de yo con mi tema, ¿no? Y he ido a otros espacios y me ha dado la sensación de lo mismo, digamos, ¿no? De que no conseguimos romper las barreras temáticas, no conseguimos generar espacios más transversales en el que podamos hablar del 135 y las leyes Montoro, pero no de cómo afecta la deuda en un taller, a las remunicipalizaciones en otro, a la capacidad de inversión en otro, etcétera, etcétera, sino de analizar las problemáticas que afectan a diferentes ámbitos en el municipalismo. Entonces, no tengo la respuesta, pero como intentar pensar espacios y metodologías que por un lado permitan profundizar en los temas, por lo tanto mantener espacios temáticos, pero también que haya espacios de encuentro y de que no sean, ¿no?, los de la deuda organizar vuestro taller, los de los comunes el vuestro, las del feminismo es el vuestro. Entonces estaría bien que en el de la deuda hablásemos de feminismos, ¿no? Bueno, pues ya. Sí, incidiendo en lo que ella decía, yo creo que habría que intentar lograr un poco más de pluralidad, o sea, pluralidad de otras experiencias. Porque al final es verdad que muchas veces vivimos en diferentes ciudades, las mismas personas, pero aparte pluralidad de experiencias, es decir, que no solo hay Madrid, Barcelona y Coruña, sino que seguro que hay muchas más y podemos aprender mucho de ellas
creo que es una obligación visualizarlas. Y la otra, que también creo que estaría bien, es que a pesar de la autocrítica, también que seamos un poquito más optimistas, porque creo que también ejercitar el optimismo como práctica puede ser positivo. Yo quería recoger la idea que planteaba por allí la compañera de transversalidad, porque además es algo que hemos estado hablando así en el grupo de feminismos y efectivamente el año pasado fue un tema, el tema de violencias. Este año hemos estado trabajando economía feminista y los trabajos de cuidados y sostenibilidad de la vida, y pensábamos que lo importante además era la transversalidad de los feminismos en otros talleres, ¿no? Entonces sí que recoger un poco esa idea para ver si la podemos el año que viene llevar a cabo. Yo termino pronto. Yo creo que hay que anunciarlo más antes, ¿vale? Bien, muchas gracias. Recogiendo la propuesta del compañero de, digamos, la necesidad de poner a punto un intercambio que nos permita tener una idea más ajustada, más acorde de cómo va cada uno de los procesos municipalistas en las diferentes regiones, porque yo me he encontrado con que en los grupos que me ha tocado trabajar, por ejemplo, concretamente de Madrid, había percepciones que no se corresponden en absoluto con el balance que hacemos los que venimos de Madrid, para citar un caso específico, ¿no? Entonces, sería interesante que establecer lo que decía el compañero y en el próximo tener un formato donde podamos poner a punto todos los intercambios que se han hecho y cada uno pueda tener la posibilidad de contrastar la información que ha recibido y debatir en torno a eso, ¿no? Pues cogiendo así ideas de las rondas anteriores de algunos compas, yo creo que si una de las cosas fundamentales también que marcó a lo mejor la diferencia de este MAC pues ha sido pues, el papel de la facilitación. Yo lo que he hecho mucho de menos siempre en los espacios colectivos municipalistas es espacios donde reflexionemos sobre las herramientas que nos ayudan a cuidar el proceso, que nos ayudan a ejercer formas de poder contra poder diferentes. Entonces yo he hecho de menos pues, esos espacios de reflexión sobre cómo lo estamos haciendo en cada una de las candidaturas y cómo estamos inventando realmente nuevas metodologías que existen para otros espacios pero que todavía nadie definió cómo lo podemos aplicar en el municipalismo. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, como ya he salido un poco la idea, no sé si es como procesar un poco más, fomentar mucho el encuentro de iniciativas personales que cada uno traemos, ¿no? Cada uno estamos en nuestro espacio pequeñito, pues espacios más informales, más un poco de caos, donde nos podemos encontrar las personas que tocamos temas muy en conjunto, no solo a nivel como colectivo. Pues, a ver, por no repetirme, a mí me gustaría pero bueno, que nos gustaría muchas cosas, nos haría falta una semana, ¿no?, de encuentro municipalista para tener tiempo para todo. Pero bueno, yo sí que echo de menos, no tanto un formato distinto como un tono distinto, es decir, que tengo la sensación de que tener, por ejemplo, discusiones vehementes, porque nos va mucho en las batallas que estamos construyendo, ¿no? Y a veces estás enfadado con lo que está pasando y no quieres expresar, o estás en desacuerdo, y ese desacuerdo tiene que surgir, a veces surge de una manera más apasionada, otras más según los tonos de la gente, y tengo la sensación de que eso se lee o se interpreta directamente como algo negativo, ¿no? Y me gustaría hacer hincapié en que la crítica nunca jamás es negativa, porque estás criticando, no te estás quejando, ¿no? Ni te estás lamentando. Estás intentando que las cosas cambien, eres tan optimista que todavía crees que pueden cambiar y le das tanto valor que haces una crítica, te molestas en discutir, te molestas en confrontar, y eso no es negativo, no es destructivo, es más o menos la tarea que tenemos que hacer, que nos toca hace tiempo y que nos queda mucho camino por seguir manteniéndola, ¿no? Entonces, como aupa a la crítica. Es que... Sí, yo dos cositas que me parecen importantes, que hubiera retornos de cada una de los debates que se hacen, retornos por escrito que pudieran ser compartidos con el resto que no han estado y con el resto que no han podido venir, ¿no? Y la otra, en relación a lo que tú dices de hacer redes, o sea,
pongan las herramientas para que esas redes se puedan hacer, porque de esto ya se habló en el marco anterior y seguimos igual, entonces lo volvemos a recordar, pero hace falta algo más para que eso pueda ser posible. Yo pedí la palabra, que no había pensado antes, a raíz de alguna intervención. Creo que defender la pluralidad de enfoques es un valor fundamental. Y esto implica contraste, a veces conflicto, pero esto es altamente positivo. Mirar frente a los procesos municipalistas, pues habrá quien dice salto a la institución, cambio de dentro, y otros desde fuera del no, te estás ilusionando más de la cuenta, no es posible. Este enriquecimiento, esta comunicación, este intercambio de ideas, ¿no? Y considerar que el que tiene un enfoque diferente, o parcialmente diferente, no es mi enemigo, ni mucho menos. Por contrario, tengo que ver sus razones para entender también mis limitaciones de este otro campo. Y esto es fundamental. Tiene que terminarse, que no se ha dado, aquello que pasaba a las viejas organizaciones. Tú te diferencias por un granito en la nariz, porque tú eres mi enemigo. No, si no, esto es una estupidez monumental, ¿no? Y tenemos que ir hacia una, lo cual no quiere decir lo contrario, que todos tengamos que pensar igual, porque sería también otra estupidez. Pero de alguna manera canalizar esta pluralidad que existe en los procesos. Nada, muy corto. Dice, habéis preguntado qué nos llevamos, yo voy a decir lo que dejo, no lo que me queda, sino lo que dejo. Pues dejo un poco de pesimismo del que traía y me llevo la impresión de que en toda autocrítica que hacemos no siempre hay que empezar desde cero, ¿no? Porque yo me he dado cuenta aquí, porque no conocía, es la primera vez que vengo, hay mucho hecho. Y yo creo que se puede muchas veces continuar y haciendo a partir de lo que se ha hecho hasta ahora. Vale, pues seguimos con el acto y ahora quería llamar pues, a las coordinadoras de los talleres para que salga Nieves, ¿no? Por favor. Para hacer un poquillo balance. Vale. Pues va a explicar Nieves desde la visión que tuvo en su taller, un poquito la sensación con la que pues, nos quedamos del trabajo en los talleres y explicar también un poco qué va a ser de ese trabajo. ¿Quieres hablarlo ahí? Hola, disculpad, es que no hemos coordinado, pero vamos, yo... comentaros el taller de feminismos, creo que el balance, y también no tuvimos tiempo de hacerlo, porque la verdad es que empezó el taller a las 11:15 y acabamos a las 2 de la tarde, entonces fue un trabajo bastante intenso, pero las sensaciones que me ha dado la gente es que la verdad es que han salido reflexiones muy importantes. Entonces, creo que sí que nos llevamos además ahí ya un poquito de red feminista. Creo que además hemos compartido, ¿no? Desde ese, partir de sí que hablábamos y trascendiendo, ¿no? Más a conceptos. Creo que además sí que teníamos la idea de que es importante que el sostenimiento de la vida esté más presente en el municipalismo. Y sí que también, como decía antes, hablábamos un poco de que los próximos MAC estuviera el feminismo más transversalizado en otros espacios, en otras temáticas. Entonces, en general, la verdad es que sí que estamos bastante contentas en el taller y, bueno, pues vamos a recoger este trabajo. Yo estuve recogiendo, aunque no pude hacer la devolución final porque se nos echaba el tiempo encima, sí que recogí algunas ideas que os devolví rápidamente, ¿no? Lo que tenía que ver con el tema de la necesidad de situarnos ahí un poco en los procesos, la necesidad también de tener claro que hay que estar alerta y que no se quede gente fuera, ¿no? Para que estén incorporadas en estos procesos también, otras gentes que tienen un grado de vulnerabilidad más potente y eso recogerlo, que creo que el resto de los talleres también lo van a recoger, ¿no? En las actas y colgarlo. Yo quería saber, que le preguntaba al compañero si en el MAC anterior se habían recogido un poco las actas de los talleres, porque me había preguntado gente y tenía la duda si estaban en alguna parte. Lo que se pidió el año pasado era que la gente que
sea, la gente que hiciera actas, como las actas son más de utilidad interna, digamos, ¿no? Porque solo las puede entender, casi descodificar la gente que ha formado parte de los talleres, y había listas de correo, ¿no?, de cada taller, la gente se lo pasó de forma interna. Lo que pedimos el año pasado, y yo propongo que se pueda hacer este año, más que publicar las actas, que son de poco uso, ¿no?, para el resto de la gente, que se intente escribir y recoger como las líneas de políticas fundamentales o líneas de discusión que realmente puedas compartir con personas más allá de la gente que trabaja específicamente, ¿no?, en el tema, como decía la compañera, en el que se ha especializado el taller de turno. Es decir, sacar como textos que permitan seguir hablando, ¿no?, contando con los ingredientes de lo que ya se ha hablado, algo así. Entonces, en ese sentido, pedimos el año pasado que se publicara, o sea, que se escribieran, y alguna cosa se escribió, porque además la idea es hacer con todo eso un texto unitario que también se escribió, se publicó en el blog de la Fundación de los Comunes, en el Diagonal, en aquel entonces, y luego se subió a la web, que yo sepa. En cualquier caso, cualquier trabajo que se haga ahora, y eso lo recuerdo, y lo pido, que por favor de los talleres y también de las charlas, ¿no?, puedes escribir esos textos y que todo eso se va a encontrar en la web del MAC. Pues entramos entonces ahí en líneas que hayan salido de reflexión, que en feminismo sí que salieron bastantes para retomarlas. Y no sé si hay alguna coordinadora o algún coordinador más de talleres, si quiere decir algo. Bueno, nosotras hicimos el taller de democracia del proceso, que en realidad es un poco lo que ha dicho esta chica. Hablábamos de procesos de participación, ¿no? Perdón por la ronquera. Y bueno, va enlazado también con lo que ha comentado él, en el sentido de que hicimos todo este mapeo, o sea, ya que estamos hablando de procesos, pues lo hicimos como muy facilitado y tal. Hicimos un mapeo de experiencias con un mapa físico, de saber quiénes éramos. Todo esto se ha generado una documentación que obviamente se va a trasladar. Y bueno, nuestro taller fue un poco una experimentación para poder empezar a clasificar de una forma diferente lo que son procesos participativos, que vemos que casi todo tiene una hibridación de varios lugares. Muchas gracias por dejarnos hacer el experimento, parece que interesó, y lo que queremos nosotras es, aparte de generar esta red, bueno, pues publicar esta metodología que hemos utilizado para que se pueda utilizar en otros espacios y replicarla y ir avanzando a partir de ahí. Entonces, bueno, Bueno, nosotras desde la Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes organizamos, de hecho, una charla y un taller, pero que estaban bastante vinculados: la tabla sobre desobediencia y deuda y el taller sobre auditorías, deuda ilegítima y recortes. La red, para las que no la conozcáis, pues estamos más de 500 personas de más de 180 municipios de todo el Estado, con un objetivo ahí principal, que no es solo la deuda, sino que es derogar la ley Montoro, derogar el 135, y abajo con Montoro, que lo que decíamos antes, ¿no?, vemos que es un objetivo bastante transversal en todas partes. Eso quedó bastante claro como línea principal en el taller. Salieron también algunas ideas en el taller de desobediencia. Vimos que es complicado desde los municipios, especialmente aquellos que se gobierna, desobedecer a Montoro, desobedecer las leyes de estabilidad, la ARSAL y todo eso, pero que como mínimo sí que tenemos algunas experiencias de intentar trolearlos, intentar hacer una ingeniería financiera, digamos, para voltear esos corsés que nos impone el Ministerio de Hacienda, ¿no? Y luego, ¿explicas tú lo de Rivas? Sí, compartimos. Sí, bueno, y por completar un poco lo que ha comentado la compañera Yolanda, que está a punto de decir lo de las cosas que nos faltan, sí que es verdad que el taller, esto es un poco de autocrítica, ¿no? El taller que era desobediencia, ¿no?, que lo habíamos llamado desobediencia, al final fue un taller de troleos y triquiñuelas, ¿no?, más o menos. Era trolear a la Iglesia, a los bancos y a Montoro, y hacer triquiñuelas para esquivarlo, ¿no? Pero entonces creo que, como igual para el próximo MAC, sí que tenemos que empezar a elaborar verdaderas acciones de desobediencia. O sea, yo creo que es una de las líneas de trabajo que tenemos que empezar ya a ponernos seriamente. Y lo digo como autocrítica, porque si
siempre nosotros vamos con la desobediencia por delante, pero no hemos sido capaces de hacerlo. Y sí, como ha comentado la compañera Yolanda, nosotros ya estamos en una red, o sea, ya existe una red municipalista, sí que es verdad que es una red que está muy focalizada en el tema deuda, recortes y sobre todo, como bien ha dicho ella, nuestro objetivo político es tumbar la ley Montoro y el 135, pero si se crea esa red que se ha comentado aquí, pues estaremos súper encantadísimas en hacer una fusión, una escisión o como le queramos llamar. Y simplemente meteros también la cuña, que tenemos un encuentro, nosotros ya hemos hecho también un par de encuentros, hicimos uno en Oviedo hace cosa de un año y otro en Cádiz hace unos 6 meses, y el siguiente encuentro, para que lo pongáis en vuestra agenda, será el 2, 3 y 4 de febrero, el primer fin de semana de febrero, en Rivas Vacia, Madrid, ¿no? Una localidad de Madrid. Entonces, que nada, que estáis todos y todas invitadas al evento, que lo que pretendemos de este ya tercer evento nuestro será marcarnos una agenda de acciones calendarizada de aquí a las próximas elecciones del 2019 con ese objetivo que es tumbar a la ley Montoro, o por lo menos visibilizar sus efectos para que la ciudadanía lo entienda. Y finalmente, explicaros una pequeña acción que salió ayer en el taller, que es una de las conclusiones así prácticas que salió, a ver si conseguimos tirar adelante, que es graciosilla, que es como no conseguimos desobedecer, pero podemos ahí hacer ver que sí que lo hacemos. Tener como unos adhesivos, ¿no?, que marquen en nuestras ciudades y en nuestros pueblos qué cosas se han conseguido hacer gracias a desobedecer a Montoro, especialmente en relación al techo de gasto, ¿no? Es decir, aquellas cosas que se han conseguido hacer, pues eso, troleando a Montoro, y se ha conseguido pavimentar una calle o construir o hacer cualquier inversión troleando a Montoro, y esto es gracias a desobedecer a Montoro, ¿no? Y ir señalando los espacios que hemos conseguido gracias a desobedecer a la austeridad montoriana. Bueno, solo contar muy brevemente algunas de las conclusiones que salieron del taller de tecnopolítica, que yo creo que fueron algunas conclusiones interesantes porque digamos, la cuestión tecnológica y la dimensión política de la tecnología es una cosa que atraviesa sobre todo una gran parte de la política pública de algunos de los ayuntamientos que están gobernando, y realmente hay como varios niveles donde existe una necesidad desde el municipalismo poder hablar de tecnología, de política y de esta relación que llamamos nosotros tecnopolítica, que básicamente tiene que ver con poner de manifiesto que existen otros modelos de desarrollo tecnológico abiertos, libres, digamos, donde ponen la cooperación por delante, que de alguna manera responden a lógicas que tienen que ver mucho con lo que se está haciendo desde el municipalismo, ¿no? Entonces, básicamente salieron como, se presentaron algunas experiencias y salieron como 3 líneas de trabajo bastante interesantes. La primera, la más importante, era cómo situamos la cuestión de las políticas tecnológicas en la agenda del municipalismo, porque una gran parte del capitalismo opera en las ciudades a través de la cuestión tecnológica, a través de políticas de datos, a través de infraestructuras digitales que hacen que la ciudad funcione. Y de hecho está pasando en muchos municipios que al ser temas tan complejos hay una incapacidad de abordar políticamente este tipo de tecnologías, ¿no? Al final pues es fácil dejarse llevar por discursos por las corrientes dominantes, ¿no? Donde la tecnología es bien por sí sola y la Smart City inteligente nos va a llevar a las soluciones finales, ¿no? Entonces, desde otras ciudades, pero también especialmente desde Barcelona, se está haciendo un trabajo muy profundo en esa dirección, ¿no? De generar nuevos modelos de pensar la ciudad y la tecnología de una manera política fuerte, ¿no? Soberanía de los datos, infraestructuras digitales comunes para toda la ciudadanía, etc. Entonces, ¿cómo podemos generar un relato, político alrededor de la tecnología que sirva, para generar básicamente otro tipo de políticas públicas en el municipalismo? La segunda cuestión también yo creo que fundamental es un límite que sale, en la cuestión, la cuestión, que salió como necesidad del cambio institucional, donde desde la tecnología también se ha abordado mucho cómo generar
políticas de participación y de tecnología que tienen que ver pues con el desarrollo de este tipo de infraestructuras. Y luego había una necesidad, haciendo una diagnosis, mirando la organización del municipalismo, que se hacía como una crítica, ¿no? La necesidad de reforzar organizativamente, digamos, tanto el municipalismo como la red del municipalismo, sí que era importante poder disponer de algún tipo de infraestructuras digitales de comunicación y cooperación para que efectivamente estos espacios se conecten y empiezan a construir otros modelos de organización en red, como lo venimos haciendo desde 2011, ¿no? Entonces, en este sentido, desde una aproximación tecnopolítica, pues también se puede, digamos, reforzar mucho más esas formas de cooperación en red. Vale, muchas gracias a los compañeros del grupo. ¿Queda una persona por hablar? ¿No? Vale. Pero es del mismo grupo, ¿no? Perdón. Yo aprovechaba que me pasaba por aquí también para contar el de municipalización y comunes. Vale, acá, breve, por favor. 2 minutos. Max. 1. En el taller de remunicipalización y comunes planteamos como 2 espacios que de alguna manera plasman bien lo que significa esta idea de comunalizar lo público. Uno era las remunicipalizaciones y lo otro era compartir reglamento que estamos haciendo en Barcelona sobre cómo de alguna manera regular espacios de gestión ciudadana, de gestión comunitaria, de espacios, de locales, de equipamientos, ¿no? De centros culturales. Y el taller giró en torno a estas cuestiones. La pena es que coincidía con el taller de centros sociales y la idea creo que era bastante parecida, entonces quedó ahí como las ganas de compartir con algunas compañeras y algunos compañeros, pero vamos, serán en MAC 4. Muchas gracias por la brevedad. Bueno, esto no estaba previsto, fue así un poco muy imprevisto que sacáramos pues contenido en los talleres. Bueno, explicaros un poquillo mis sensaciones con respecto a eso, por si pueden ayudar, a lo mejor no tengo mucha razón, pero por la hora de la mañana que es, estamos aquí probablemente el 10% de la gente que participó en el MAC, es decir, que realmente hay por 90% que no está recibiendo esto, que bueno, que meternos ahora en contenidos pues es un poquillo duro. Yo estoy viendo las caras y estamos ahí un poco, aparte en talleres que a lo mejor ni siquiera participamos porque a lo mejor ni nos interesaba, ¿no? Porque hay talleres muy específicos. Entonces, pues quizás, bueno, una cierta coordinación entre las coordinadoras para poder sacar aquí esa visión general sí que nos podría interesar. Si en los eventos en los que participamos, pues aparte de centrarnos demasiado en los contenidos, también nos centramos un poco en lo que nos rodea, en las personas, en lo que pensamos que nos piden, pues a lo mejor nos ayudaría un poco para esto. Entonces sí que nos interesa mucho el contenido que se vuelque a través de la web y vamos a estar todas atentas, pero avanzamos, ¿vale? Porque aquí el objetivo es llegar al Verbum vivas y si no llegamos al Verbum, pues malamente. Entonces, queríamos escuchar a Marisa que nos diera un cierre desde de la parte de los comunes y la bienvenida al MAC 4 y luego pues ya nos despedimos desde Coruña y damos paso al grupo de voluntarias que nos despida el MAC. Marisa, por favor. Vale, pues a ver, agradecerles agradecida a Facilitación, a la organización, a todas las compañeras y compañeros de Marea Atlántica, que hemos trabajado muy bien, muy a gusto juntos y nos ha servido también para conocernos y estrechar lazos, pero también agradecer a todas las personas que habéis estado en el encuentro, porque es un pedazo de esfuerzo, venís aquí 4 días y la cantidad de recursos, de energía, de tiempo, de pasta y de implicación en las discusiones, pues un aplauso para todos los que habéis estado y habéis venido al encuentro. Y luego, por lo demás, nada, he ido recogiendo las críticas que habéis hecho de formato, de contenido y demás para intentar que en el MAC 4 pues atenderlas. No sé si lo vamos a hacer mejor, pero bueno, intentar recoger las críticas que se han hecho ahora. Y lo que hemos pensado es hacer el encuentro del MAC 4. Ya hemos pensado una fecha, aunque os lo digo más o menos estimada porque se podría cambiar. Va a ser en Madrid
y sería seguramente después del puente del 1 de mayo, ¿vale? Cae el sábado y domingo de mayo. Y la idea de hacer MAC, o sea, los encuentros MAC, como dijimos yo creo también en el acto de presentación para la Fundación de los Comunes y para el Instituto para la Democracia y el Municipalismo, es sobre todo seguir construyendo esto que llamamos movimiento municipalista, pero que creo que vamos inventándolo por el camino y que tiene como cometido de alguna manera redefinir lo que en los 2 o 3 últimos años ha significado ganar, ¿no? Y desplazar ese significado de ganar del campo electoral, del campo de las elecciones, y llevarlo al campo de construir ese movimiento, esa organización política que sobre todo extienda prácticas de autogobierno y huya como del diablo del devenir partido y de sus lógicas. Y estáis todas invitadas, no, como ha dicho antes una persona, ¿no? que hemos tardado tanto en anunciarlo, porque es verdad que pilló el verano por medio, ¿no? Y era más difícil la difusión. Ahora ya lo sabéis, lo podéis apuntar ya en la agenda y ir preparando ese viaje para Madrid en mayo, que además hace muy buen tiempo y vamos a estar muy a gusto. Gracias, pues damos a paso a Eva y a Carmela y el resto de voluntarias, por favor, subid, queremos verlos por aquí, sí, para que besades un pouco a xente de Coruña que se despide de todas vos y para apoyar a Eva y a Carmela. Gracias. de redes. Bueno, a mí me toca contaros un poco cómo fue el MAC desde dentro, desde la organización. Y bueno, pues el MAC fue una explosión. Fue una explosión de energía, de ilusión, de ganas, de corazón, de proactividad y sobre todo de generosidad. De muchísima generosidad de toda la gente que estuvo ahí trabajando y dándolo todo contra viento y marea. En algún momento fuimos de susto en susto. Cuando había algún bajón siempre había alguien que tiraba para arriba. A cada problema pues le encontramos una solución y pues muchísimas veces tuvimos que tirar de paciencia, de improvisación y de corazón. Vuelvo a decirlo porque sobre todo pusimos muchísimo corazón. Lo que no sabíamos lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. Nunca habíamos organizado algo así de esta magnitud. Os pedimos perdón por utilizaros de conejillos de indias. Y bueno, para nosotras todas el balance es positivo, estamos muy orgullosas y bueno, pensamos que haciendo las cosas en equipo y con alegría, las cosas salen bien. Y si bueno, somos un grupo que ya en otras ocasiones hicimos otro tipo de cosas y ya nos queríamos mucho, pues ahora después de esto nos queremos mucho más. Lo primero que queremos es agradeceros el esfuerzo de venir hasta Coruña, hasta casi el Finisterrae, para participar en este encuentro. Sabemos que la participación pasa por los cuerpos, entonces nuestra preocupación desde un inicio fue cuidar los espacios, cuidar los tiempos, pero sobre todo cuidarnos entre nosotras. Queremos agradeceros
la generosidad que hemos visto en, bueno, pues, compartir los conocimientos, compartir las experiencias, bueno, pues esa inteligencia colectiva que dio lugar, bueno, a muchas buenas ideas y, o si no, a ideas que esperamos que fructifiquen en los próximos espacios. La idea, vamos, cansancio, como decía, pasa por los cuerpos, pero hemos aprendido y hemos disfrutado en ese aprendizaje, hemos disfrutado en el proceso. Y cuando la empatía, el conocernos y reconocernos, el poner el esfuerzo, el compartir experiencias, el ver que seguimos manteniendo ese horizonte ambicioso, tan ambicioso que desde fuera nos tachan de utópicos o de dónde vamos, pero sin embargo vemos que se van dando pasos más costosos, pasos más o menos largos, pasos más o menos trascendentes, pero que son pasos que quedan ahí, que están ahí y que nos refuerzan en la idea de que realmente sí que se van construyendo cosas. Bueno, por último, lo que quiero agradeceros es que también desde el grupo de voluntarias nos hemos sentido cuidadas. Y nada, nos vemos en el MAC 4.